Hola, queridos amigos del canal. Hoy les traigo una historia que los envolverá en cada palabra. Una trama cargada de secretos, de pasiones ocultas y de emociones que harán temblar el alma. Quédense conmigo, porque lo que está por suceder en este valle salvaje no los dejará indiferentes. Tía, ¿puedo hablar con usted? La voz de Sula vibraba entre la urgencia y el miedo, como si cada palabra pudiera quebrarse. Su tía la miró con esa serenidad impenetrable que siempre la distinguía. Era calma en medio del caos. ¿Qué quieres?, preguntó con dulzura, aunque su tono dejaba sentir la firmeza de la autoridad. Necesito que me acompañe al pueblo, para elegir las flores de mi boda, dijo Sula, intentando contener la emoción que pugnaba por escapársele. La tía arqueó una ceja, entre la curiosidad y la advertencia. ¿Y por qué no se lo pides a Bárbara? Seguro que ella no tiene nada mejor que hacer. Tiene que ser usted, respondió Sula, bajando la mirada. Su voz se hizo más frágil. Rafael está tan ilusionado como yo con este enlace. Por supuesto, asintió la tía, y en sus labios se dibujó apenas una sonrisa contenida. Entonces, ¿puedo decir que eres la mujer de su vida, que lo harás feliz y que compartirán momentos inolvidables? Sula tragó saliva. Al menos lo intentaré, pensó, mientras un hilo de incertidumbre comenzaba a enredarse en su pecho. Pues lo tendrás difícil, continuó la tía, con un leve tono de advertencia. Porque tendrás que compartirlo con Adriana. ¿Cómo dice? Sula sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Lo que has oído. Rafael y Adriana están enamorados. Mantienen una relación. No, no puede ser, susurró, incrédula, como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Sí lo es, sentenció la tía. Y todo sucedió mientras estabas ausente. ¿Cómo no me di cuenta?, preguntó Sula, con lágrimas que amenazaban con brotar. Nunca viste nada. Nunca sospechaste nada, replicó la tía, en una mezcla de reproche y compasión. No, no, murmuró Sula, sintiendo que su mundo se derrumbaba. Por lo visto, llevan todo este tiempo besándose en los rincones de la casa, añadió la tía, como un látigo de realidad. ¿Está usted segura de lo que dice?, preguntó Sula, aferrándose a un último rayo de esperanza. Lo vi con mis propios ojos. Y el duque lo sabe. La declaración golpeó con fuerza. Claro que lo sabe. Y ha puesto el grito en el cielo. Era tu deber enterarte de todo, absolutamente todo lo que ocurría en el valle. Lo intenté, murmuró Sula, mientras sus lágrimas finalmente se derramaban. Sí, pero dejaste escapar lo más importante. Si no eres capaz de servirme, tus días en este valle podrían haber terminado. Y ahora, márchate. El mundo de Sula se volvió un torbellino de dolor y confusión. Márchate. La palabra resonó en su mente como un eco cruel. Más tarde, caminando entre los jardines, Leonardo apareció con esa elegancia que siempre parecía envolverlo en misterio. ¿Está bien?, preguntó con suavidad, notando la tristeza que impregnaba cada gesto de Sula. ¿Discutí con Alejo? Me vendría bien hablar con alguien, confesó, agradecida de encontrar comprensión. ¿Y por qué discutieron?, preguntó Leonardo, atento, sin prisa. Alejo no entiende, susurró ella. Me ha echado de menos desde que me fui del palacio, pero cree que mi situación es peor que la suya. Nada se compara con su drama. Leonardo asintió con empatía. Sé lo que es ser rechazado. Sé lo que duele ser expulsado de tu propia casa por tu padre. Pero aún es reciente. Debes tener paciencia con él. Sula dejó escapar un suspiro, mezcla de sarcasmo y dolor. Entonces, según usted, parece que yo no tengo sentimientos. No digo eso, replicó Leonardo con ternura. Solo que el corazón es complicado, y a veces ama de maneras que no comprendemos hasta que duele demasiado. La brisa movía suavemente los pétalos en los jardines, mientras Sula sentía que algo dentro de ella se quebraba, y al mismo tiempo, algo nuevo comenzaba a nacer. La pasión y la traición se entrelazaban en su pecho, mientras Rafael y Adriana seguían con su juego prohibido en la casa que una vez fue su refugio. Al caer la tarde, el valle se tiñó de un resplandor dorado y melancólico. Y Sula decidió no huir. Afrontaría la verdad. Lucharía por el amor que aún latía en su pecho, aunque el mundo entero pareciera conspirar contra ella. Porque en aquel valle salvaje, donde cada rincón guardaba un secreto y cada suspiro podía transformarse en pasión, Sula descubriría si el amor verdadero tenía la fuerza suficiente para sobrevivir a la traición, al dolor y al paso del tiempo.
Mientras el sol se escondía tras las montañas, ella caminó hacia el río. Cada lágrima que caía no era debilidad, sino un acto silencioso de valentía. Cada herida se volvía fuerza, y cada latido era la esperanza de que incluso en medio de la traición más amarga, el amor podía renacer. El viento del atardecer acariciaba la vieja hacienda, trayendo consigo el aroma de tierra húmeda y hierba recién cortada. En la galería, Bárbara permanecía inmóvil, los ojos perdidos en la distancia, como si buscara respuestas en un horizonte que se le escapaba de las manos. Leonardo apareció, con pasos firmes pero prudentes, como quien sabe que un solo gesto en falso puede quebrar un equilibrio frágil. Sí los tiene, Bárbara, dijo con voz grave, baja pero segura. Pero tu hermano ha sido el más perjudicado. Deberías intentar comprenderlo. Las palabras la atravesaron como un filo invisible. ¿Comprenderlo? ¿Cómo hacerlo, si la culpa la perseguía en cada mirada de Alejo? Su voz tembló, aunque mantuvo la dignidad. Entonces, ¿me culpas por no ser más comprensiva? Leonardo negó suavemente, sus ojos tan serenos como la bruma del amanecer. No te estoy culpando. Pero la calma de su voz no borraba lo que pesaba en la memoria. Bárbara recordó aquella acusación cruel de Alejo, cuando la señaló como la responsable de la carta que lo hirió. La garganta se le cerró y un silencio espeso se extendió entre ellos. No quiero hablar de eso, murmuró Leonardo, evitando su mirada. ¿Por qué? Insistió ella, la voz cargada de un temblor desesperado. Él respiró hondo. Por un instante sus ojos se encontraron. Porque tú eres la única que sabe lo que pasó. Y si dices que no hiciste nada, yo te creo. Bárbara bajó la mirada. Cada palabra la desgarraba. No fui yo. Nunca quise que Alejo sufriera, pero ahora todos sufrimos por igual. Leonardo dio un paso más, lo bastante cercano para envolverla con la calidez de su presencia. Si no hacemos nada, perderemos a Bárbara para siempre. Ella lo miró incrédula, con el alma estremecida. No la hemos perdido. Ya se niega a hablarme, pero aún no la hemos perdido. Sí, respondió él con firmeza cortante. Tenemos que decirle toda la verdad. No solo que se besaron, también que se acostaron. El aire pareció congelarse. Bárbara retrocedió, su voz quebrada en un susurro. No, no es la solución. Bárbara detesta las medias verdades, insistió Leonardo, sus ojos intensos fijos en los de ella. Y si la verdad sale más adelante, por accidente o por la boca de otro, será aún peor. Ella tembló al recordar el dolor que un solo beso había provocado. Si eso le destrozó, ¿qué hará cuando sepa que hubo más? Un beso ya fue demasiado. Saberlo todo podría acabar con ella. Leonardo contuvo la impaciencia, decidido a no ceder. Es mejor ahora. Mejor que el secreto nos estalle en la cara después. Entonces sí que la perderíamos, susurró ella, rota por dentro. No soportaría tanta verdad. Sería como darle el golpe final. Cuanto antes se lo digamos, mejor, afirmó él, con voz firme como una roca. Y si no lo haces tú, lo haré yo. El silencio volvió a caer pesado, roto apenas por el murmullo lejano de los campos y el crujir de la madera bajo sus pies. Bárbara asintió al fin, no con palabras, sino con la rendición de un corazón que comprendía que la verdad, aunque cruel, era la única puerta hacia la salvación. ¿Y qué haces aquí todavía?, interrumpió Leonardo, cambiando el tono como quien busca aliviar la tensión que los había envuelto. Revisando unas cuentas, respondió ella, esforzándose por retomar la normalidad. ¿Y no deberías estar con los jornaleros en las tierras?, preguntó él, con una leve sonrisa que no lograba ocultar la preocupación de su mirada. En teoría, sí, pero en la práctica no tenemos a los jornaleros prometidos. ¿No habías dicho que Rafael ya los había contratado? Sí, lo había hablado con ellos, respondió ella con pesar, pero la mayoría decidió no venir. El silencio que siguió estaba cargado de promesas rotas, arrepentimientos y un amor que parecía condenado a la incertidumbre. Entre miradas esquivas y palabras no dichas, la verdad acechaba como un tigre agazapado, lista para cambiarlo todo. Y en ese instante, Bárbara comprendió que amar a veces significaba arriesgarlo todo, incluso la paz, incluso la seguridad, con tal de salvar lo que más importa. El sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo la hacienda de tonos dorados y anaranjados, mientras dos almas temblorosas se preparaban para enfrentar la tormenta que ellas mismas habían desatado con sus secretos. El miedo les atenazaba el pecho, pero junto al temor seguía latiendo la pasión, la ternura y la desesperación que ninguna voluntad lograba silenciar.
¿Y por qué? Murmuró Mercedes, con un hilo de voz tembloroso, sus dedos enredándose nerviosos sobre el mantel. El aire se llenó de un silencio incómodo, pesado como una ausencia imposible de ignorar. Se decía que el duque había tenido una urgencia en las tierras del sur y que habían debido acudir a ayudar. Pero el corazón de Mercedes no hallaba consuelo. Esto me huele mal, pensó, y un escalofrío le recorrió la espalda. Bernardo la miraba con una mezcla de ternura y resolución. Su rostro reflejaba el peso de una promesa que parecía más difícil de cumplir con cada día que pasaba. Tengamos paciencia, Mercedes. Cuando solucionen lo del sur, podrán venir a nuestras tierras en poco tiempo. Ella suspiró, buscando un alivio que no llegaba. ¿En cuánto tiempo, Bernardo? ¿De verdad te crees todo eso? La duda pesaba más que cualquier certeza. Mercedes conocía demasiado bien las artimañas del duque. Su intuición le gritaba que no todo era lo que parecía. Te recuerdo que tenemos motivos de sobra para desconfiar del duque. No deberías quedarte esperando. Prefiero ser prudente, replicó Bernardo, con voz firme pero serena, intentando templar la ansiedad de ella. Los días se volvían eternos, llenos de pequeñas desventuras que mantenían a Mercedes en vilo. Si en 2 días los jornaleros no llegan, tendremos que actuar, pensaba, aunque esa espera le resultaba insoportable. Bernardo, con los ojos clavados en ella, le tomó la mano con delicadeza y dijo, con un dejo de melancolía: sé que es difícil de entender, pero estoy dispuesto a hacer todo lo posible por darte la vida que mereces. Ella sonrió, frágil pero con un destello de esperanza. Era la clase de promesa que encendía el alma en medio de la oscuridad. Y eso pasa por agarrarme a un clavo ardiendo, ¿sabes? Bromeó él, con un intento de suavizar el peso que llevaban. El día transcurría entre noticias inquietantes. Peppa, la joven del pueblo, regresó de hacer compras con el rostro desencajado. ¿Sabes lo que me han dicho?, preguntó Bernardo, frunciendo el ceño. ¿Qué?, replicó Mercedes, atenta. Que todo lo que llevaban en el carro ya había sido comprado por la casa grande. No le han dejado traer ni una sola verdura. El silencio se volvió certeza. La tregua ha terminado, susurró Mercedes, apretando los labios, consciente de que la lucha que enfrentaban ya no era solo por ellos, sino por todos los que dependían de su fortaleza. José Luis, con sus juegos de poder, volvía a mover las piezas. Estás pensando que todo esto es culpa mía, ¿verdad?, le reprochó Bernardo, herido. No, Bernardo, no te acuso de nada. Solo digo que tenemos que pensar más rápido. Tenemos que ir un paso por delante de ellos, replicó Mercedes con firmeza, su voz resonando como un latido decidido en la humilde cocina, donde la vida parecía suspenderse entre la esperanza y el miedo. No voy a permitir que todas las personas que dependen de nosotros vuelvan a pasar necesidad. Mientras tanto, la rutina continuaba con pequeñas escenas de ternura que desafiaban la adversidad. Una mujer comía lentamente, murmurando con cansancio que ya no podía más. Doña Eva, con su serenidad maternal, le aconsejaba: aprovecha ahora que tienes algo caliente en el plato. Nunca sabemos lo que nos espera mañana. En ese instante llegó otra mujer, saludando con cortesía. Se me ha roto el mortero, ¿tendría uno de repuesto?, preguntó con humildad. Doña Eva la observó con esa mirada cálida que sabía calmar los temores. Debemos tener más cuidado, dijo suavemente, y al pasar junto a las manzanas rojas sobre la mesa recordó que eran las favoritas de Pedrito. La visitante suspiró, confesando que no había podido comprar ninguna fruta. Todos los comerciantes habían vendido ya todo a la casa grande. Mercedes, observando la escena, sintió su corazón encogerse. Comprendía que cada gesto, cada sonrisa compartida, cada pequeña preocupación, eran hilos invisibles que los mantenían unidos en medio de la tormenta. Bernardo se acercó entonces, y con ternura le tomó la mano, como quien protege una llama en plena oscuridad. Mercedes, pase lo que pase, no estás sola, susurró. En ese instante, a pesar del miedo y la incertidumbre, algo más profundo se encendió en su pecho, un amor que no se doblegaría ante poderes, celos ni intrigas. Un amor que prometía protegerlos, guiarlos y sostenerlos incluso cuando todo pareciera perdido. El sol se ocultaba tras las montañas del Valle Salvaje, dejando que la noche cubriera la tierra con su manto de sombras. Mercedes y Bernardo permanecieron juntos, mirándose con la certeza de que aunque el mundo conspirara en su contra, su pasión y su ternura serían siempre su refugio, su fuerza y su razón para seguir adelante. El viento susurraba entre los árboles,
trayendo promesas de días mejores, recordándoles que el amor verdadero, aunque golpeado por la traición y el peligro, nunca desaparece. Se aferra. Se fortalece, como las raíces profundas de los viejos robles que resisten el paso del tiempo en el corazón del valle salvaje. Doña Eva, entretanto, se detenía frente a la despensa aún rebosante, vestigio silencioso del banquete reciente. El aire todavía guardaba el aroma del pan recién horneado y de las especias dulces que se quedaban en cada estante como recuerdos suspendidos. Generosa, ofreció a la joven visitante llevarse las manzanas que quisiera. Tu hijo no debe pasar hambre. La mujer rió con ligereza, una risa que oscilaba entre sinceridad y picardía. Con un plato tan lleno, la que no pasa hambre soy yo misma. Doña Eva sonrió con dulzura y replicó, con un brillo travieso en sus ojos que no ocultaba la ternura de su corazón. Insisto en alimentarte como a un cerdito antes de que te marches del valle. Aprovecha mientras puedas. Voy a mirar en la despensa si encuentro ese mortero. El tema cambió de pronto, como un río que dobla inesperadamente su cauce. Doña Eva recordó la reunión de café en la que alguien la había dejado plantada la mañana anterior. Con un gesto de leve reproche, preguntó, ¿y por qué no viniste? La otra persona respondió con voz apacible y mirada suplicante. Una reunión con Francisco me retuvo. Debíamos revisar el mobiliario de la boda, asegurarnos de que todo estuviera en buen estado. ¿Y cuánto tiempo piensas quedarte? Preguntó doña Eva, inclinándose hacia adelante, como si quisiera atrapar cada palabra antes de que se escapara. Ayudaré con un par de cosas y luego me marcharé, respondió con firmeza, consciente de que el tiempo sería breve, pero intenso. Doña Eva suspiró, dejando que un hilo de esperanza se deslizara entre sus palabras. Ojalá encuentres trabajo en alguna casa cercana, así podrás seguir viendo a tu amigo del alma. La respuesta llegó con picardía, como una chispa que enciende la madera seca. Pensaba que lo decía solo para seguir encontrándome. Doña Eva, sorprendida por su atrevimiento, dejó escapar una risa suave, casi traviesa. «¡Qué descarado eres!», murmuró con dulzura, aunque en el fondo aquella audacia juvenil despertaba en ella una chispa olvidada. Sus ojos brillaron con un misterio íntimo mientras añadía, con voz baja. «Dicen que las apariencias engañan, quizá aún haya un corazoncito que nadie conoce». Él entendió de inmediato aquella invitación velada y, sonriendo con picardía, respondió. «Si de verdad quieres descubrirlo, ven a despedirte antes de que me marche». Entre ellos se extendió un silencio cargado de ternura. Había promesas no dichas, un juego secreto que solo ellos comprendían. Doña Eva le entregó el mortero y las manzanas, sus manos se rozaron más de lo necesario. En ese instante nació una complicidad sutil, un coqueteo envuelto en calidez. Luisa, que hasta entonces había permanecido callada, se adelantó con timidez. ¿Querías algo? Perdóneme, doña Merced, no quería interrumpir su lectura. Su voz temblaba entre gratitud y rubor. Solo vine a agradecerle el hermoso gesto que ha tenido con Alejo y conmigo. Doña Merced la miró con serenidad, con esa calma de quien sabe que los pequeños detalles encienden grandes afectos. Hace mucho que conservo este mortero, y pensé que estaría mejor en sus manos. Es perfecto, sencillamente perfecto, respondió Luisa conmovida. La cocina se llenó de un aire más ligero. Entre aromas familiares y sonrisas contenidas, los corazones parecían reconocerse en los gestos sencillos. Allí, entre morteros y manzanas, nacía una red invisible de ternura. La despedida fue suave. Cuando él caminó hacia la puerta, la mirada de doña Eva lo siguió con una mezcla de ternura y picardía, guardando para sí la emoción de un afecto que apenas despertaba. El valle, testigo eterno, parecía inclinarse para escuchar el murmullo de dos almas que se buscaban en silencio. Y cuando la puerta se cerró, el aire quedó lleno de una nueva melodía, esa que solo reconocen quienes saben que en los gestos más simples late la pasión más intensa. El valle salvaje, con sus colinas y su memoria antigua, custodiaba el secreto de aquel juego de miradas y promesas. Entre manzanas, morteros y palabras cargadas de emoción, comenzaba a tejerse un lazo destinado a florecer incluso en los rincones más inesperados del alma. El único inconveniente de aquel gran salón no eran sus paredes gastadas ni el olor a madera antigua, sino la multitud de muebles y objetos acumulados sin orden. Bárbara suspiró, dejando que sus dedos acariciaran los lomos de los libros y las superficies polvorientas. ¿Desea conservar alguno de ellos?, preguntó con cautela, anticipando ya la respuesta. No, en absoluto, contestó Bárbara con firmeza,
en una mezcla de decisión y melancolía. Nada que con el tiempo no pueda recuperarse. Pondremos este lugar tan hermoso que dará gusto verlo. Luis sonrió desde la esquina. Conocía la paciencia de Bárbara y su don para transformar cualquier espacio en un refugio lleno de armonía. No lo dudo, dijo con voz serena. Estoy seguro de que sabrá hacer de este sitio un hogar precioso. Entonces, un murmullo interrumpió la calma. Una voz desconocida, firme y cargada de autoridad, resonó desde la puerta entreabierta. Disculpen, estaba buscando a la señorita Bárbara. El silencio se apoderó del ambiente. Luis se apresuró a responder. Espere aquí, yo mismo iré a buscarla. Pero la voz insistió con determinación. No, descuide. Yo le daré aviso. Don Leonardo, en silencio, dejó que su mirada recorriera cada rincón, como si buscara secretos escondidos en las sombras. ¿Desea tomar algo mientras espera?, preguntó Bárbara con cortesía. No, gracias, respondió con cortesía, aunque sus ojos seguían cada detalle del salón, como si buscara en los objetos un reflejo de lo que llevaba en el alma. La entrada de Martín transformó el ambiente. Su figura imponía respeto, pero al mismo tiempo su sonrisa medida y sus gestos formales irradiaban una elegancia contenida. Se presentó con tono amable, casi solemne. Creo que no hemos tenido el honor de encontrarnos antes, don Atanasio. Pero al descubrir la cercanía de aquel hombre con don José Luis, su voz se impregnó de deferencia. Es un verdadero honor conocerlo, dijo, inclinando levemente la cabeza. Atanasio, sin embargo, no tardó en llevar la conversación a otro terreno, más íntimo, más arriesgado. Sus ojos parecían desvestir la verdad escondida en cada gesto de Martín. Tú eres el hermano de Matilde, aseguró con firmeza, sin dejar lugar a dudas. Martín negó con calma, controlando hasta el último temblor de su voz. No tengo hermana, contestó, erigiendo un muro invisible entre su vida privada y el mundo exterior. Atanasio no se rindió. Sus palabras caían con la fuerza tranquila de un río imposible de detener. Puede que lo niegues, pero sé quién eres. Habla conmigo con franqueza. Martín respiró hondo, marcando límites. No hablo de mi vida personal. Y esto no es asunto suyo. Los ojos de Atanasio brillaron con intensidad y su tono cambió, llenándose de empatía y de una ternura inesperada. Si es asunto mío. Conozco a Matilde. La valoro y no quiero verla sufrir. Es una mujer buena, fuerte, y ha soportado demasiado. Un silencio cargado de peso cayó sobre Martín. La mención de Matilde removió recuerdos y dolores que creía enterrados. Con voz apenas audible murmuró. ¿Yo también he sufrido? Atanasio lo interrumpió con firmeza, pero con compasión. Esto no es una competencia de desgracias, Martín. Es cuestión de empatía, de cuidar a los nuestros, de no dejar que el orgullo rompa lo que todavía puede salvarse. El aire del salón se volvió denso, casi irrespirable. Martín bajó la mirada, sus manos temblaban con un desasosiego que ni él podía ocultar. Bárbara, testigo silenciosa, sintió como la tensión llenaba cada rincón, como si las paredes mismas escucharan secretos demasiado pesados para seguir guardados. Los muebles antiguos parecían cobrar vida, los cuadros guardaban historias nunca contadas. Martín levantó la mirada y la cruzó con la de Bárbara. En ese silencio compartieron promesas invisibles de lealtad y de amor contenido. Atanasio se retiró despacio, consciente de que había encendido una llama imposible de apagar. Entonces Bárbara se acercó a Martín. Sus dedos se rozaron y en ese roce mínimo se encendió un fuego íntimo, profundo, capaz de sobrevivir a la distancia y a los secretos. El sol de la tarde bañaba el salón en tonos dorados, como bendiciendo aquella reconciliación silenciosa. Martín aspiró el aire con fuerza, queriendo atrapar ese instante eterno. Y en su corazón comprendió que aquella casa, con sus sombras y misterios, sería testigo de amores prohibidos, pasiones ocultas y destinos que la vida misma no se atrevía a revelar. Esto será nuestro hogar, susurró Bárbara, con voz impregnada de ternura y de promesa. El crepúsculo teñía el cielo, y Martín supo que los lazos más fuertes no nacen de las palabras, sino de las miradas, de los silencios y de la valentía de enfrentar la verdad, aunque duela. En Valle Salvaje, incluso la tormenta más oscura deja paso a un amanecer lleno de esperanza y de secretos por descubrir. La bruma de la mañana cubría el valle como un manto antiguo. Martín caminaba con las manos en los bolsillos, perdido en recuerdos de risas y promesas rotas. Detrás, Atanasio lo seguía con paso firme,
cargando la sabiduría de quien ha visto demasiadas derrotas del corazón. Martín, dijo con voz grave, pero llena de calor humano. No rechaces a Matilde sin escucharla. La soledad es cruel y a veces la vida nos pone delante la oportunidad de sanar, y no la vemos. Martín frunció el ceño, tenso, aferrado a su orgullo. No es asunto tuyo, respondió, aunque un leve temblor traicionó la dureza de su tono. Atanasio se detuvo. Lo miró fijamente, con la urgencia de quien sabe lo que cuesta perder por miedo o por orgullo. Lo que está en juego, Martín, es mucho más que tu orgullo. Si decides marcharte sin reconciliarte, cargarás con ese peso para siempre. Te lo digo porque he visto cómo los años devoran la esperanza. No cierres la puerta antes de tiempo. Martín permaneció callado, cada palabra lo atravesaba como una daga. Pero al final, con un gesto seco, se despidió. Gracias, pero no entraré más en esto. Su voz se perdió entre los árboles. Atanasio lo observó alejarse, consciente de que había sembrado una verdad, aunque el suelo aún no estaba listo para dar fruto. El aire quedó suspendido, denso de historias no contadas y heridas que pedían ser comprendidas antes de cicatrizar. En la casa principal, Rafael aguardaba con el corazón encogido. La noticia sobre Julio había caído como fuego dispuesto a arrasarlo todo. Al verlo, corrió hacia él. «Te esperaba, Julio. ¿Qué ha pasado contigo?». Su voz se quebró en angustia. «No puedo más», dijo Julio, con los ojos hundidos en cansancio y dolor. «Padre, no deja de humillarme. Me hace sentir como un despojo». Rafael apretó los puños, la rabia quemándole la piel. «He vuelto a golpear», confesó Julio, apenas un susurro. «Pero su desprecio duele más que cualquier herida». «No dejaré que esto continúe», respondió Rafael, con un peso de decisión que llenó el aire. Julio bajó la mirada, temiendo su juicio. Rafael entonces lo enfrentó: «Tienes que alejarte de Adriana». Julio negó con fuerza, temblando. «No puedo vivir sin ella. Lo imposible es lo que estoy sufriendo», murmuró Rafael con voz cortante. «Padre jamás aceptará lo que tú aceptaste». Julio tragó saliva, recordando gritos y portazos. «Temo por Adriana. Por el hijo que lleva dentro. Temo lo que él pueda hacerles». Rafael lo sostuvo por el hombro. «No permitiré que les haga daño. Si debo marcharme del valle para protegerlos, lo haré». «¿Dejar el valle?». Julio lo miró incrédulo. «¿Y qué ganarías con eso?». «No lo sé», susurró Rafael. «Pero si seguimos así, los Galve de Águina dejaremos de ser familia y nos convertiremos en la vergüenza del reino». Julio comprendió entonces la magnitud del dilema. No era solo amor. Era legado, orgullo, y un valle que jamás perdona. «Tienes que cambiar las cosas», imploró, la voz hecha súplica. Rafael apretó la mandíbula. El silencio los envolvió. Entre amor, miedo, rabia y ternura, entendieron que la felicidad tendría un precio alto, que el pasado y la familia eran monstruos a los que debían enfrentarse juntos. El sol comenzaba a desgarrar la bruma del amanecer. Y pese a todo, pese a las traiciones y humillaciones, ambos comprendieron que el amor verdadero guardaba un poder que ni el odio ni la imposición podían destruir. En ese mismo instante, el viento recorrió las colinas de Valle Salvaje como un susurro del pasado. Victoria caminaba sin rumbo, buscando alivio a su mente atormentada. «No puedo dejar de pensar en esto. Es demasiado grave», susurró para sí. Y entonces, como llamado por el destino, apareció Luis. Su mirada, mezcla de preocupación y determinación, la hizo estremecerse. «Yo también estoy preocupado. Si esto se descontrola, las consecuencias serán inimaginables», admitió Luis, dejando que sus palabras se perdieran entre los árboles. Su mano rozó la de Victoria. Un contacto breve, eléctrico, que encendió un fuego invisible entre ambos. «Te aseguro que este secreto no saldrá a la luz», añadió con firmeza, intentando calmarla, aunque la sombra de la duda siguió presente en sus ojos. «¿Cómo puedes estar tan seguro?», preguntó ella, buscando la verdad detrás de esa coraza de confianza. Luis apretó los labios. Su mirada se endureció. «Quien hable pagará muy caro». El viento pareció callar para escuchar aquella sentencia. Victoria respiró hondo, luchando contra la ansiedad. «No dejes que la ira te domine, Luis. Nos conocemos demasiado como para que eso ocurra». Él la miró casi ofendido. «No me digas cómo manejar la situación más humillante que haya vivido nuestra familia. Tú no estabas allí cuando todo comenzó». Su voz se quebró apenas un instante,
revelando el peso que cargaba. Mantén la cabeza fría. Solo así encontraremos una salida. ¿Has vuelto a hablar con Rafael?, insistió Victoria, acercándose un paso. Luis cerró los ojos, recordando. Rafael es el peor de todos. ¿Por qué? Porque sigue defendiendo su amor por Adriana. No hay razón ni lógica que lo detenga. Victoria apretó los labios. Cerró los ojos un momento y, cuando volvió a abrirlos, brillaban con una idea atrevida. Obliguémoslos a casarse mañana. Así no tendrán tiempo de reaccionar. Luis frunció el ceño, incrédulo. Nadie puede forzar a Rafael a casarse con alguien a quien ama de verdad. Entonces dime tú, ¿cómo lo detenemos antes de que todo salga a la luz? Su voz tembló apenas, dejando ver la urgencia que la consumía. Luis la observó en silencio. Por un instante, la severidad se suavizó en su rostro. Tal vez haya una solución más drástica, susurró, dejando las palabras suspendidas como una amenaza peligrosa. Victoria sintió un escalofrío. ¿Estás pensando en desterrarlo? Él asintió, la mirada perdida en el horizonte teñido por los últimos rayos del sol. Ya he pedido audiencia con el corregidor. El aire se volvió denso, cargado de decisiones que podían cambiarlo todo. Mientras tanto, en otro rincón del valle, Rafael buscaba respuestas. Rafael, te estaba buscando. ¿Qué te pasa?, preguntó Adriana al encontrarlo. Él se detuvo, con el corazón acelerado. Estaba pensando en marcharnos. Yo también, pero creo que aún no es el momento. Su voz temblaba entre miedo y deseo. Rafael la miró sorprendido. ¿Tú también lo piensas? Adriana asintió, con los ojos brillando de determinación. Sí. No quería decirte nada hasta tener pruebas. Pero ahora, ya las tengo. Las pruebas estaban sobre la mesa. Estas tierras de Valle Salvaje no pertenecen a los Galdir, sino a mi familia, declaró con una firmeza que quebró el silencio. Y el valle entero pareció contener la respiración ante semejante revelación. En ese instante, entre secretos y traiciones, amor y deber, los corazones de Victoria, Luis, Rafael y Adriana latían al mismo ritmo, cada uno cargando con la urgencia de proteger lo suyo, de amar sin medida y de decidir con el alma desgarrada. Porque en Valle Salvaje, la pasión y la intriga nunca descansan. Cada decisión se convierte en una frontera invisible, entre la luz y la sombra, entre el amor verdadero y la desgracia que no perdona. El amanecer llegó tímido. El sol, dudoso, parecía preguntarse si debía iluminar un lugar donde la pasión y la traición se entrelazaban como raíces que aprisionan la tierra. Úrsula avanzaba por los senderos empedrados con pasos firmes, guiada por la certeza de que cada segundo perdido era una oportunidad de perderlo todo. En su mirada ardía un fuego que era ambición, pero también desesperación. Separar a Adriana de Rafael se había convertido en una obsesión capaz de devorarla desde adentro. Cada paso suyo resonaba en los muros invisibles del valle, recordándole que las batallas del corazón podían ser más letales que cualquier duelo con armas. Mientras tanto, Rafael caminaba por los establos. Su aire melancólico contrastaba con la fuerza de su porte, y en sus ojos brillaba una preocupación que era puro amor, pero también presagio de tormenta. Adriana, a su vez, sentía como la inquietud y la determinación luchaban en su interior. Algo en el modo de actuar de Úrsula le anunciaba que aquel día marcaría un giro que cambiaría su destino. No era solo el peso del tiempo lo que había acumulado tanta tensión. Era la certeza de que los secretos guardados durante años estaban a punto de estallar. El encuentro fue inevitable. Adriana y Rafael se cruzaron en el jardín central, bajo la sombra de los viejos robles que habían sido testigos de tantas historias de amor y venganza. Sus manos se rozaron por accidente y un estremecimiento recorrió sus cuerpos. Era un contacto cargado de pasión contenida, de promesas aún no dichas y de un miedo callado a lo que pudiera traer el destino. Y entonces apareció Úrsula desde el borde del jardín. Elegante, pero peligrosa. Su sonrisa era impecable, aunque en sus ojos se reflejaba la oscuridad de su plan. El aire se volvió pesado. Cada palabra que pronunciaba estaba calculada. Cada gesto, medido para sembrar dudas, para quebrar la confianza con insinuaciones venenosas y promesas que sabían a traición. Pero en la mirada de Adriana brillaba una luz firme, una fuerza interior que ni la más astuta de las intrigas podía apagar. Rafael, percibiendo la amenaza que crecía en el ambiente, tomó su mano con fuerza, como si ese solo gesto pudiera resguardarla de las sombras que Úrsula desplegaba a su alrededor. A medida que avanzaba la tarde, el valle respiraba con ellos. Cada árbol,
cada piedra, cada rincón se volvía testigo silencioso de una tensión que crecía sin control. Un caballo relinchó a lo lejos, y aquel eco se mezcló con los latidos apresurados de sus corazones, recordándoles que el tiempo no jugaba a su favor. Úrsula, sintiendo que sus intrigas podían desplomarse como un castillo de arena, decidió jugar su carta final, una revelación que haría temblar los cimientos del valle y trastocaría para siempre el equilibrio de poder entre familias rivales. ¿Creíais que todo estaba escrito?, murmuró ella, con una calma envenenada. Pues aún no conocéis la verdad que lo cambiará todo. Rafael retrocedió, sus ojos brillaban con sorpresa y dolor, como si cada palabra fuese una daga. Adriana, en cambio, sintió que el mundo se partía en dos bajo sus pies. La sombra del secreto de Úrsula se cernía sobre ellos, implacable, como una nube que no deja escapar la luz. Cada sílaba pronunciada desgarraba recuerdos antiguos, abría heridas nunca cerradas y despertaba resentimientos dormidos. Pero allí, en medio de la confusión y el miedo, una chispa resistía. El lazo que unía a Rafael y Adriana no podía quebrarse con simples insinuaciones ni con la manipulación calculada de una enemiga. Era un vínculo profundo, más fuerte que las intrigas. La única luz capaz de guiarles en medio de la tormenta. La noche cayó sobre Valle Salvaje. Sus rostros, cansados por la tensión, reflejaban también la certeza de que lo que sentían no era un capricho pasajero, sino una fuerza inquebrantable. En el silencio posterior al enfrentamiento, Adriana sostuvo en sus manos algo que no era solo un objeto, llevaba consigo el destino incierto del duque, la supervivencia de su amor y la posibilidad de reescribir la historia que durante generaciones había marcado al valle. La luna, alta y brillante, parecía mirarla con complicidad, susurrando que incluso en la oscuridad más densa, la pasión y la verdad sabrían abrirse camino hacia la luz. Porque aquel poder que Adriana sostenía podía inclinar la balanza de todo el conflicto. Mientras tanto, José Luis, cegado por la desesperación, tramaba un plan tan extremo como incomprensible: expulsar a su propio hijo del valle. Borrarlo de su vida como si fuese un estorbo. La frágil paz que habían conseguido mantener se hizo añicos y las grietas comenzaron a extenderse, dejando al descubierto resentimientos ocultos. En ese silencio cargado de amenazas, Úrsula se movía como una sombra afilada. Su frialdad estremecía, su determinación era absoluta. La misión que su tía le había confiado ya no era una tarea. Era una obsesión que la consumía. Nada podría detenerla, ni siquiera su propia integridad. Estaba dispuesta a cruzar límites, a ensuciar sus manos y cargar con culpas que acabarían por destruirla. Cada paso que daba era un golpe directo contra el destino de quienes la rodeaban. Y mientras ella avanzaba en su cruzada, Bernardo se asfixiaba en la desconfianza. Las tierras que el duque le había prometido se desdibujaban como una sombra lejana, un espejismo que parecía escaparle cada vez más. «Confía, Bernardo, los Aguirre siempre cumplen su palabra», intentó calmarlo Julio, aunque su voz sonaba hueca, sin convicción, como un eco perdido antes de llegar al alma. Y lejos de esas palabras vacías, Alejo vivía su propio descubrimiento, tan doloroso como aterrador: aquellos que podían haber sido su salvación habían desaparecido. No era casualidad. Habían sido borrados del mapa por la voluntad implacable de José Luis, que actuaba sin remordimientos, decidido a imponer su voluntad aunque el valle entero se desangrara por ello. La traición, una más en una cadena interminable, golpeó sin piedad la esperanza de quienes aún soñaban con un cambio. Y entonces llegó la revelación que lo transformó todo: Mariana, la mujer que todos creían perdida, estaba viva. Su regreso no era solo un milagro, sino también una amenaza, pues cargaba con secretos capaces de encender el valle en llamas. El encuentro fue tan inesperado como fulminante. Alejo la reconoció entre la bruma y en ese instante el mundo se detuvo. Sus ojos, tan hondos y cálidos como los recordaba, transmitían amor y advertencia. Mariana no podía quedarse demasiado tiempo, su vida estaba atada a fuerzas oscuras que apenas alcanzaban a comprender. Cada instante juntos era un desafío al destino que José Luis pretendía imponer. Mientras tanto, Úrsula avanzaba con frialdad en su misión, descubriendo una red de alianzas ocultas que vinculaban al duque con cómplices insospechados. En ese juego, la lealtad era un lujo y la traición, moneda corriente. Bernardo se ahogaba en dudas, viendo cómo las tierras prometidas se desvanecían como un espejismo. Julio intentaba contener la tormenta con palabras templadas, aunque sabía que ya no bastaban. El valle entero parecía latir con tensión,
como si presintiera que cada secreto revelado inclinaba el destino hacia la tragedia. Alejo comprendió entonces que no podía esperar salvadores. Mariana era la clave, su amor, el faro en medio de la oscuridad. Y cuando el enfrentamiento se hizo inevitable, José Luis, enceguecido por miedo y ambición, se volvió contra aquellos que alguna vez llamó familia. Las palabras ya no alcanzaban. El silencio estaba cargado de amenazas y Úrsula emergía como una pieza letal, capaz de decidir entre salvar o destruir. Con Mariana a su lado, Alejo descubrió una fuerza desconocida en sí mismo, la valentía que nace del amor y la certeza que brota del dolor. La noche del enfrentamiento final fue un torbellino de emociones. Secretos revelados, pasiones desbordadas y decisiones extremas sacudieron cada rincón del valle. Y cuando el amanecer iluminó la tierra, la verdad se impuso. Nada volvería a ser igual. Alejo y Mariana, unidos contra la muerte y la traición, entendieron que la verdadera fuerza no estaba en la ambición de José Luis ni en la frialdad de Úrsula, sino en la capacidad de amar, confiar y resistir aún en medio del caos. Mientras el viento acariciaba el valle, un nuevo capítulo comenzaba. En otro rincón, Adriana apretaba entre sus manos unos papeles frágiles, pero cargados de una verdad devastadora. Cada letra impresa latía con crueldad, revelando que su matrimonio con Julio había sido calculado como una jugada más en un tablero de poder. Su pecho se oprimió y por un instante sintió que el mundo entero se derrumbaba a su alrededor. Rafael apareció en la puerta sin hacer ruido. Su figura se recortó en el umbral, como un silencio que no lograba apagar la tormenta que Adriana llevaba dentro. Al mirarla, sus ojos brillaron con una mezcla de miedo y esperanza. «Adriana, dime, ¿qué sucede?», preguntó con la voz ahogada. Ella no pudo sostenerle la mirada. Cada palabra que guardaba en el pecho era como veneno dispuesto a romper el hilo de confianza que aún los mantenía unidos. Con un suspiro tembloroso, dejó escapar la verdad. No hubo amor, Rafael. Todo fue un juego de los Gal de Aguirre. Julio nunca me amó. Nunca. Las lágrimas corrieron por su rostro, cristalinas y amargas, como ríos de impotencia. Rafael avanzó un paso, queriendo abrazarla, pero algo en sus ojos mostraba que la duda ya empezaba a florecer en su corazón. Al otro lado de la hacienda, Bárbara no pudo contener más la tormenta que ardía en su interior. La rabia estalló en sus manos, y con un movimiento rápido golpeó a Leonardo. La bofetada resonó en la habitación, un eco que atravesó el aire cargado de secretos. Leonardo, con el rostro enrojecido y la incredulidad en la mirada, apenas pudo reaccionar. Amanda, con el ceño fruncido y el alma agitada, exigió explicaciones. Pero Bárbara calló. Ese silencio pesó más que cualquier palabra, como una herida abierta que nadie se atrevía a tocar. Desbordado por la culpa, Leonardo buscó a Irene. La encontró en el jardín, entre lirios blancos que se mecían suavemente con el viento. Su voz, entrecortada y cargada de dolor, se quebró al confesar. «Irene, hay verdades que debes escuchar. Te fallé. Oculté, mentí. Y sé que nada puede justificarlo, pero ya no puedo seguir guardándolo». Cada palabra fue un golpe al corazón de Irene. Sus manos temblaron, sus labios se endurecieron, y comprendió que lo peor aún estaba por llegar. Lo dicho era apenas la primera herida de una verdad más grande, capaz de cambiarlo todo. Mientras tanto, Adriana, en su habitación, miraba el horizonte teñido de naranja. Su pecho ardía en un conflicto imposible, el amor profundo que sentía por Rafael y la traición que ahora lo cubría todo. Sabía que él merecía la verdad, aunque esa verdad los condenara. ¿Podrían juntos resistir el peso de las mentiras? ¿O la sombra de Julio y de los Gal de Aguirre los separaría para siempre? En la hacienda, los secretos comenzaron a revelarse con una lentitud insoportable. Cada silencio era una amenaza, cada gesto una herida, y cada palabra no dicha, un paso más hacia la tragedia. Cuando la noche cayó, Adriana, Rafael, Bárbara, Leonardo e Irene quedaron atrapados en un laberinto de pasiones, culpas y ambiciones, tejido con hilos tan fuertes que ya no había marcha atrás. Cada secreto descubierto se convertía en un golpe al corazón. Y cada beso compartido, en una chispa que podía traer destrucción o salvación. Porque en Valle Salvaje la verdad no se pronuncia solamente. Se siente en la piel, se llora en silencio y, a veces, se paga con la propia vida. El viento cruzaba los valles con un murmullo inquietante, como si la tierra quisiera advertir de lo que estaba por venir. Adriana se detuvo junto al río, dejando que el frío rozara su rostro. Dentro de ella,
la rabia y la determinación se mezclaban en un fuego callado que no podía apagar. Cada paso hacia la mansión llevaba el peso de secretos y traiciones. Su mirada se encontró con la de Luisa, cuya presencia se había convertido en refugio, pero también en ancla. Luisa, a su vez, comenzaba a sospechar que algo se escondía entre Matilde y Martín. No era un simple presentimiento, cada gesto, cada mirada reforzaba esa certeza. Y en su corazón crecía un temor que podía cambiarlo todo. Mientras tanto, Eva movía sus piezas con la calma de quien conoce cada rincón del tablero del poder. Su ambición la llevaba a convencer a Isabel de contratar a Martín, y en ese juego mezclaba seducción y manipulación, dejando a su paso dudas y desconfianzas. Pero entonces llegaron a Úrsula las noticias de Victoria. El duque planeaba expulsar a Rafael. Esa revelación sacudió su aparente seguridad. La ambición que alguna vez la sostuvo comenzó a quebrarse, y con cada palabra sentía el peso insoportable de la traición. Su mente, antes calculadora, se nubló de desesperación. En ese estado tomó una decisión temeraria: convencer a Julio de lanzar un ataque final contra Adriana y Rafael. Un ataque sin retorno, donde incluso la vida de Adriana podía quedar en riesgo. Sin embargo, Adriana no era mujer que se doblegara. Con la verdad en sus manos y la fuerza de Luisa a su lado, se preparaba para enfrentar al duque y reclamar lo que por derecho le pertenecía. Cada palabra entre ellas cargaba ternura y tensión. Sus manos se rozaban, y en ese contacto había promesas silenciosas de valentía y resistencia. La pasión palpitaba entre ambas, fundiéndose con la decisión de no permitir que nadie les arrebatara el destino. En ese momento, José Luis, con voz firme y autoridad, reunió a todos y exigió el fin de una relación que desafiaba su voluntad. Adriana, con el corazón encendido y la mirada implacable, no cedió. Sabía que defender lo suyo podía costar demasiado, pero también sabía que la verdadera fuerza nace de no dejarse quebrar. Luisa la sostuvo con la mirada y, con voz suave pero firme, le recordó: ahora tienes al duque en tus manos, Adriana. El poder puede inclinarse a tu favor. Y tu tía, por fin tendrá que responder por todo lo que hizo. La furia brilló en los ojos de Adriana, pero no era un fuego que destruía, sino una luz de justicia que renacía en ella. Por primera vez sintió que pasión y verdad podían caminar juntas. Estaba lista para arriesgarlo todo, incluso si eso significaba enfrentarse a quienes se interpusieran en su camino. El valle, testigo de tantas intrigas, parecía contener la respiración. Cada sombra se volvía amenaza, cada susurro una promesa, cada mirada un pacto de lealtad o traición. Adriana avanzaba hacia la confrontación con la calma de quien conoce su fuerza y la determinación de quien ama profundamente. Martín, a su lado, entendía que pasión y sacrificio podían unirse. En un gesto sencillo, le tomó la mano, sellando un vínculo imposible de romper por duque alguno o por traición alguna. La noche cayó sobre el valle y las luces de la mansión brillaron en la oscuridad. Adriana, con Luisa junto a ella, supo que su destino ya estaba en sus propias manos. No había marcha atrás. Cada decisión, cada latido, cada movimiento contaba. En medio de la tormenta, un amor nacido de miradas robadas brillaba más fuerte que cualquier sombra. El valle respiraba con ellas, y Adriana sintió que pasión y justicia podían coexistir. Estaba lista para enfrentar la traición, reclamar su verdad y amar sin límites, aun en un mundo marcado por la ambición. Su corazón, firme y encendido, marcaba el compás de una historia que nadie podría borrar. Y cuando los primeros rayos del amanecer iluminaron el valle, supo que nada ni nadie podría detenerla.